38º es en cristiano 38. Es el 38º Congreso Nacional o Colombiano de Arquitectura y Urbanismo, que organiza la Sociedad de Arquitectos de Risaralda, que preside nuestro buen amigo Edgar Salomón Cruz. Estamos aquí en las oficinas del antiguo Club Rialto, donde funciona la sede de la Sociedad de Arquitectos Seccional de Colombia, Seccional Risaralda. Y vamos a hablar con el doctor Edgar Salomón Cruz a propósito de este Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo, que tiene una importancia crucial, no solamente por el contenido mismo del Congreso, sino por los impactos que van a generar desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, que tiene tantos problemas en Colombia. Las ciudades se volvieron unas ciudades muy desordenadas. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe a los arquitectos? Obviamente ellos no tienen la culpa de todo lo que pasa, pero son los diseñadores de las urbes, de las organizaciones sociales respecto de las vías, respecto del confort, todo lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico. Hablamos con él en un instante después de estos mensajes. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Aterrizar en Pereira es encontrar un destino lleno de magia e historia. Es tener el eje cafetero en tus manos, gracias a los 60 vuelos diarios desde y hacia Pereira. Somos el eje para ti, Aeropuerto Internacional Matecare. Arquitecto Edgar Salomón Cruz, qué bueno volver a conversar con usted. Ya se nos vino encima el Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo, que está del 16 al 21 del mes de octubre, o sea, enseguida, pero me estaba contando por fuera de las cámaras que tiene dos versiones, una versión virtual o digital y una versión presencial, por favor. Y gracias por aceptar la invitación. Luis, muy gracias a ti pues, por esta invitación. Con todo gusto. No, como tú lo dices, se va a hacer el 38º Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanismo aquí en Pereira. Es la segunda vez que se hace en la ciudad y hace 30 años no se hace en la región, ¿sí? O sea, hace 30 años se hizo aquí en Pereira un congreso de estos. Estos congresos los hace la Sociedad Colombiana de Arquitectos cada 2 años, estos congresos nacionales. El congreso nacional pasado se hizo presencialmente en Barranquilla, que son las ciudades que tienen la logística para poder tener un número amplio y grande pues, de personas asistentes a los congresos. Generalmente giran en torno a Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena. Exactamente. ¿Cierto? Eventualmente Bucaramanga, Pereira, Manizales. Correcto. Pero es un honor tener a los arquitectos colombianos. ¿Aproximadamente cuántos arquitectos esperan tener aquí en el...? Pues vamos, siquiera esperamos tener el mismo número que tuvimos en Barranquilla hace 4 años. ¿Cuántos? Que fueron 1.000 personas. 1.000 personas entre arquitectos y estudiantes de arquitectura de último semestre, último año. Ah, qué bueno. Sí. O sea que los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica tienen opción de asistir a este congreso. Están invitados todos totalmente gratis al evento. Pues. Los estudiantes. Sí, los estudiantes. Los que pagan son los que ya son profesionales. Correcto. Pagan correcto. por asistir. Correcto, sí. Entonces, entre estudiantes y profesionales, esperamos tener alrededor de 1.000 personas. 1.000 personas. Yo quisiera, pues vamos a tener un poquito más de 1.000 personas. Yo creo que van a tener más porque Pereira es una centralidad estratégica, que es fácil desplazarse en automóvil, los trayectos son cortos en el entorno de las grandes ciudades colombianas. Ojalá. Pero, ¿cuál es la importancia, doctor Edgar Salomón Cruz, de este evento desde el punto de vista del impacto sobre la sociedad colombiana? Pues Luis, mira, estos eventos básicamente lo que se hace es una reflexión sobre el quehacer del arquitecto, de la arquitectura y el urbanismo en el territorio, en este caso pues en el país, ¿cierto? En esa medida se generan unos manifiestos, son unos documentos que permiten que tanto la academia como el equipo profesional y los arquitectos del país
comiencen como a trabajar todos en conjunto sobre un mismo objetivo, ¿cierto? Este congreso, como te estaba comentando, se va a hacer en Pereira los días del 16 al 18 de octubre en forma virtual y del 19 al 21 en forma presencial. Vamos a tener alrededor de, no sé, creo que me equivoco, pero más de 50 charlas y conferencias virtuales. Entre lo virtual y lo presencial. Sí. Entonces, vamos, y con todos los temas que tienen que ver como con esto del urbanismo y la planeación, tú lo acabas de decir, las ciudades son el resultado de una acción social y se refleja a través de la arquitectura y del urbanismo, ¿sí? Entonces, los arquitectos tenemos la obligación de identificar esas condiciones sociales, comunitarias, el territorio en el cual se van a desarrollar esas actividades y generar una ciudad. Porque uno no puede desconocer, doctor Edgar Salomón y la audiencia de Puntos de Vista, que uno va a cualquier ciudad del mundo o del país y uno dice si una ciudad es bonita o es fea, dependiendo de su arquitectura. Claro. ¿Cierto? Claro. Y además tú en esa ciudad, tú caminando la ciudad, puedes leer la historia de la ciudad. Puedes leer todo, si hay patrimonio, puedes leer la arquitectura que hubo en esa época y lo puedes identificar con situaciones económicas que hubo en el país o con guerras o con cosas de esas. Sí, los estilos, el estilo republicano, el gótico. Tiene que ver con la tecnología, sí, ¿cierto? Con el pensamiento que existía en la sociedad en esos momentos. Entonces, tú lees las ciudades a través de la arquitectura. Interesantísimo ese es un tema muy interesante, sí. Todo lo que tiene que ver con el patrimonio es sumamente interesante porque te va dejando a ti las huellas para que tú puedas identificar todos esos procesos. ¿Hay alguna diferencia, presidente, entre lo que es la arquitectura y el diseño urbano? ¿O está correlacionado o el uno depende del otro? No. Es una correlación. ¿Sí? Sí. Pero son distintas, ¿cierto? Son distintas actividades, pues son complementarias. Ajá. Los arquitectos estamos formados para eso, para las dos. Para las dos. Sí, para las dos, además para el diseño de hechos arquitectónicos, edificios, diferentes usos de edificios residenciales, comerciales, aeropuertos, hospitales, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros. Las formas. Cuando hablamos de diseño hablamos de las formas, ¿cierto? Hablamos de la estética. Exactamente. De la estética. Pero no solamente la estética, la función. La función también. También, claro. Un poco lo que planteaba Antonio Gaudí, el famoso barcelonés. Sí. Yo tuve el privilegio de ir a Barcelona y ver el edificio de la Pedrera, que es una bellísimo. cosa... es una cosa que si uno entra al detalle, porque esa es otra de las cosas particulares, yo diría que la singularidad de la arquitectura está en el detalle. Sí. ¿Cierto? Sí, también es eso, sí. La respuesta estética está en eso, ¿cierto? Sí, claro. Tiene que ver mucho con el detalle, tiene que ver con los materiales, con la proporción, con todo eso. Entonces, mira, el arquitecto lo que hacemos es entender cuál es la función que debe cumplir un hecho arquitectónico. Por ejemplo, un hospital, por darte un ejemplo. De acuerdo. Entonces, hay que entender los hospitales de primer nivel, segundo, tercero, cuarto nivel, la complejidad de cada uno. ¿Tiene urgencias, no tiene urgencias? ¿Por dónde entra, por dónde sale? ¿Por dónde sube? ¿De qué tamaño es el ascensor? O sea, la función. Esa es la función del arquitecto. Esa es la función del arquitecto. Qué bien. Pero eso lo tiene que volver una forma. ¿Ves? Lo tiene que volver paredes, lo tiene que volver fachadas, lo tiene que volver volúmenes. Colores. ¿Cierto? Y eso lo tienes que ubicar en un sitio, en un territorio que te está dando unas condiciones de movilidad, unas condiciones paisajísticas, unas condiciones ambientales. ¿Cierto? Entonces, ahí tú tienes que comenzar a jugar con el diseño urbanístico de eso y con la arquitectura. ¿Cierto? Es muy interesante porque es toda una integralidad. Cuando me habla de integralidad me da espacio para hablar de un tema que le interesa mucho al teleaudiente de Puntos de Vista, el doctor Edgar Salomón Cruz, el espacio público. Porque el espacio público hace parte del conjunto arquitectónico de una ciudad. Yo diría que lo es todo. Es que el espacio público, Luis, es el lugar donde todos somos iguales. Regáleme un segundo. Vamos a un mensaje importante y regresamos para que hablemos de la responsabilidad de la arquitectura y el diseño urbano en materia de espacio público.
relacionado también con el conjunto, con el contexto urbanístico de una ciudad como la nuestra, por ejemplo. Espacio público, doctor Edgar Salomón Cruz, en la concepción de la arquitectura moderna, porque lo que vemos por las calles es un desbarajuste, un desorden, un desgreño de toda naturaleza, inclusive con algo que ustedes no tienen la culpa, que es la falta de autoridad de los gobernantes. El control. El control Claro. urbano. Mira, Luis, como te decía, el espacio público es el lugar donde todos somos iguales a nivel social. Tú estás caminando por un andén y no sabes al lado quién va, si es el gran médico, si es el gran ingeniero, si es quién. Todos utilizamos el espacio público. Y como se dice, el espacio público es el lugar del encuentro. Es un lugar que socialmente, como te digo, todos somos iguales y nos permite esas relaciones personales, ¿sí? Por lo tanto, el espacio público es la base del diseño urbano de una ciudad. Y en la que genera, desde mi punto de vista, líneas, genera dirección a la arquitectura que deba estar en ese espacio público. Hay un espacio en el Congreso del próximo 16. ¿Qué día cae 16 para la iniciación del Congreso? El 16 es lunes. Es virtual, ya es virtual, ¿cierto? ¿Cuándo arranca virtual. Presencial en el Congreso acá en Pereira? El 19, que es el jueves. El jueves 19 Sí. de octubre Sí. comienza la parte presencial del Congreso del Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo. ¿Existe en ese Congreso algún espacio para hablar de espacio público? Claro, claro. ¿Sí? El 19, 20 y 21, son los 3 días virtuales, perdón, los 3 días presenciales. Tenemos alrededor de unos 30 expositores, ¿sí? Que vienen con diferentes temas, y entre ellos está lo público. Lo público entendido como el urbanismo, como la ciudad, como el espacio público. De acuerdo. De esos expositores hay 6 internacionales, ¿sí? Viene un arquitecto español, por ejemplo, se llama Ignacio Alcalde. Él tiene toda una propuesta de intervención urbana que tiene que ver con el espacio público. O sea, vamos a tener alcalde antes de las elecciones. Vamos a tener alcalde antes de las elecciones. Correcto. Ignacio Alcalde. Ignacio Alcalde, se llama él. Perfecto. Sí. Vamos a tener muchas experiencias. El sábado 21 viene, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat de Bogotá a presentarnos, a contarnos, a socializarnos sus experiencias urbanas de Bogotá, Ajá. que tienen unos impactos muy importantes. Nosotros, porque de pronto no lo conocemos, no lo dimensionamos, pero este cable de acá, el cable de Bogotá, es la locura. El cable que llega para Ciudad Bolívar y para todas esas zonas, que tiene un impacto urbano. Cada estación es una señora estación urbana y social, ¿cierto? Con espacios para la comunidad. Por ejemplo, tiene unos proyectos de hábitat, de vivienda, de mejoramientos de barrios, de trabajo sobre quebradas, ¿cierto? Muy social. Muy social. Porque ese es el objeto de este congreso, es la arquitectura social, que es otro tema bien interesante, Luis, ¿cierto? Porque los arquitectos trabajamos es para la sociedad. Vamos a un corte de mensajes importantes y regresamos con el doctor Edgar Salomón Cruz, presidente de la Sociedad de Arquitectos de Risaralda. Pereira ya cuenta con su hospital público veterinario. Pelulandia abrió sus puertas para seguir cuidando la salud de nuestros peluditos. Servicios como laboratorio clínico, sala de rayos X para tomar placas, quirófanos dotados con la mejor tecnología para realizar los procedimientos que sean diagnosticados por los expertos para las mascotas. Pelulandia cuenta con instalaciones para hospitalizaciones. Estamos entonces con Edgar Salomón Cruz, presidente de la Sociedad de Arquitectos de Risaralda, y estamos hablando del tema del espacio público, que tendrá un capítulo muy especial en el Congreso a partir del día 19, jueves 19, 20 y 21,
En esos 3 días va a haber una programación especial sobre espacio público, que es uno de los problemas críticos de las ciudades colombianas, y yo diría que de muy buenas partes del mundo. Sí, total. Uno va a Nueva York, Total. donde yo vi mucho orden en el espacio público fue en Alemania. Sí. Sí, un orden impresionante. Ujú. En una sola cuadra, por ejemplo, en Múnich, hay una sola señora que vende frutas, ¿cierto? Vaya, toque una fruta de esas. Eso se ponen rubicundas, No, horribles. también los alemanes. Sí, no se puede. Entonces, usted marca con el dedo esta pera o esta manzana, porque todo es muy organizado. Algún día tendremos que llegar nosotros por allí, por esos lares de la civilización y de la convivencia y del respeto por el espacio público. Mientras tanto, el presidente de la Sociedad de Arquitectos de Risaralda nos va a hablar sobre el contenido y la importancia del evento que vamos a tener acá. Porque quiero comentarte, Luis, que paralelo al evento académico, hemos diseñado y vamos a hacer por primera vez en el país un salón comercial de arquitectura, urbanismo y construcción. ¿Y eso cómo es? Aquí en Pereira. Es una feria comercial, ¿sí? Vamos a tener abierto, paralelo al salón académico, un gran salón, un evento donde vamos a mostrar diferentes productos de arquitectura, donde vamos a mostrar materiales de construcción, diferentes temas que tienen que ver con acabado, ¿cierto? Pero vamos a hacer tres cosas bien interesantes, te cuento. Uno, vamos a hacer un salón de arquitectos artistas. Entonces tenemos expositores en acuarela, en óleo, en diferentes técnicas, arquitectos que tienen más desarrollada su vena artística más que otros. ¿Y arte digital también? Arte digital también. Sí, interesante. Hay una espectacular, hay un muchacho... ¿Con inteligencia emocional a bordo? Bellísimo. Tiene un trabajo bellísimo. Inteligencia artificial. Sí. Entonces ese es uno. Dos, tenemos el salón para todos nuestros expositores. Sí. Y tenemos al interior del salón tenemos una sala de promoción. Entonces tú quieres promocionar tú como artista, ¿cierto? Estos artistas van a enseñar a cómo pintar en acuarela, cómo pintar en óleo para los arquitectos y los estudiantes que vengan. ¿Tiene costo el ingreso al congreso? No. Es en Expo Futuro, ¿cierto? Es en Expo Futuro. Únicamente tiene costo la parte académica. En la parte que académica. Se inscriben, se meten en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ahí se inscriben, tienen un valor, pero de una vez les cuento. Los arquitectos de la región, de Pereira y de esta región, que quieran inscribirse a un menor costo, nos escriben a la página de la regional, sí, y ahí tenemos unas ventajas para ellos. Entran a la página web de la Sociedad de Arquitectos de Risaralda, sí, y se inscriben y ahí tienen la información suficiente para que obtengan descuentos especiales. Estamos generando todas las facilidades porque nos parece un poquito ilógico que hagamos todo un esfuerzo, que traigamos todos estos expositores acá y que nuestros arquitectos no vayan a participar. Estamos flexibilizando porque nos interesa que asistan todos. Cuando usted dice que asistan todos, ¿está refiriéndose a la necesidad del fortalecimiento de la arquitectura como gremio? Claro. ¿Sí? Claro. Interesante, porque es que el gremialismo está en deterioro y tendremos que hacer una charla sobre eso, porque sé que usted tiene un pensamiento claro sobre el tema de la crisis del gremialismo. Sí. Hay una crisis, ¿cierto? Una crisis, ¿cierto? A nivel general. Sí. Como mucho metro cuadrado alrededor de que yo soy de tal organización. No, todos tenemos un pensamiento muy egoísta, digo yo, ¿cierto? Déjemelo ahí. Muy individualista. Déjemelo ahí, que eso es un tema muy interesante para un próximo programa. Pero para terminarte lo del Congreso, de acuerdo, ¿cierto? Hay una tercera actividad que es, vamos a hacer un showroom de la guadua. Tenemos vienen unos expositores con el tema de la guadua, Simón Vélez, exportadores. Que ya no volvió a hablar de la guadua. No, lo que pasa es que con todo el respeto del arquitecto Simón Vélez, ¿cierto? Ya se ha trascendido, pues. Él le pasó ya a otro Sí, no, él tiene una arquitectura muy especial, de mucho mérito. Pero ya hay arquitectos, viene un arquitecto que tiene es el arquitecto que ha diseñado los últimos pabellones de Colombia en las expos, por ejemplo, de una arquitectura en guadua, pues ya con un trabajo más técnico alrededor de la guadua. O sea, listo, vamos a hacer un showroom de la guadua, vamos a tener 3 espacios en los cuales vamos a enseñarle a la gente a cortar, a serruchar, a clavar, a atornillar. Presencial. 3 talleres, ¿cierto? De la guadua ahí.
también rescatando nuestra arquitectura. En los pabellones que usted dice que son de acceso sin Exactamente. costo alguno de entrada. Sin costo alguno. Gratis. Invitamos a toda la gente. Dicen que gratis no hay nada, pero esta sí va a ser gratis. Esa es porque completamente entrada gratis. libre. Entrada Completamente libre. gratis, sí. Invitamos a toda la gente, a la ciudad de Pereira, a la comunidad de Armenia, de Manizales, porque además va a ser regional. Va a ser regional. Me parece muy creativa la opción que está dando la Sociedad de Arquitectos de Risaralda para este 38º Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo. A Edgar Salomón Cruz, presidente de esta sociedad aquí en nuestro departamento, gracias por atendernos y vamos a grabar un programa nuevo para otra oportunidad en el marco de este Congreso de Arquitectura y Urbanismo, porque tenemos unas inquietudes, por ejemplo, relacionadas con las curadurías, el papel de las curadurías han sido criticadas de alguna manera por algunos sectores de opinión. Ojo, al tema del POT, ¿qué clase de POT necesitan ciudades como Pereira? Los planes de ordenamiento territorial, que es una de las críticas profundas que hay que revisar perfectamente. Total. El tema del transporte inteligente, hablamos de eso, ¿cierto? Porque eso le corresponde también a la arquitectura y al diseño. En el Congreso tenemos expositores. Perfecto, entonces vamos a hablar De la en el movilidad. próximo programa de eso, de los edificios inteligentes. También. De esa De la inteligencia artificial. Ah, bueno, ahí tiene. Y ¿por qué no hablar también un poquito de la voluntad política de los gobernantes para tener una agenda pública de que los gremios como la Sociedad de Arquitectos sea órgano de consulta? Claro. Los gobernantes ya se les metió en la cabeza a los alcaldes y gobernadores que hacen es lo que ellos creen que es, y después tenemos unos errores que son difíciles de cuantificar en el pago de los errores que cometen los gobernantes por no tener órganos de consulta como la Sociedad de Arquitectos, por ejemplo. Nos vemos entonces en el próximo programa. Invitación cordial aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.